hablar un poquito acerca de visión, un poquito acerca de transformación, un poquito acerca de reconciliación y cómo el evangelio puede traer esperanza a una nación. Y yo sé que aunque hoy tenemos personas de diferentes naciones aquí representadas, quiero hablar un poco de lo que es mi sueño, mi anhelo, de lo que creo que la palabra y el evangelio pueden hacer en nuestra nación. Y para aquellos que nos visitan de otras naciones, espero puedan agarrar algo de esto e irse con ese mismo sueño y con ese mismo anhelo a sus países para poder ver lo que el Señor puede hacer. Así que déjenme comenzar orando. Déjenme comenzar entregándole este tiempo al Señor y después vamos a pasar a la palabra. Así que Padre, gracias Señor. Padre, gracias por tu amor, Señor, que nos has mostrado y recordado una y otra vez, Señor, por medio del evangelio, por medio de dar a tu Hijo a morir por nosotros pecadores. Gracias por la confianza y la esperanza que podemos tener en que tú eres un Dios soberano, mi Dios. Pero hoy, Padre, venimos delante de ti, buscando en tu palabra también y anhelando una esperanza para nuestras naciones, mi Dios. Soñando con ver la transformación que tu palabra, que tu evangelio proclamado puede hacer en nuestros países. Te amamos, Padre, te anhelamos en medio de nosotros y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme comenzar haciendo una aclaración antes de comenzar a contarles algo, ¿sí? Y esta aclaración, y quiero aseverarlo y que quede bien claro, amo a mi país, amo mi Guatemala con todo mi corazón. Amo mi nación. Sin embargo, hace no mucho estaba en una reunión a través del rol que el Señor me ha permitido jugar en Acts 29. He tenido la oportunidad de conocer personas de diferentes naciones, de viajar predicando el evangelio a diferentes naciones. Y hace no mucho estaba en una reunión en Inglaterra con Steve y con los otros directores de las diferentes regiones para Acts 29. Y mientras estaba con ellos, uno de ellos se volteó conmigo y solo me hizo una pregunta que debería haber sido muy simple, ¿sí? Y se volteó conmigo y me dijo: ¿qué es lo que amas de tu país? Una pregunta muy sencilla, ¿sí? Y he de confesar que me agarró un poquito por sorpresa la pregunta y lo que más me sorprendió es que me tomó un poquito más tiempo del que me hubiera gustado responderle, ¿sí? Y mientras estaba en eso, pues lo primero que pasó por mi mente fue todos los problemas que tenemos en mi país, ¿sí? Los problemas que tenemos como nación, los gobiernos, y digo los gobiernos plural porque ahí lo voy a dejar, ¿sí? La pobreza, la infraestructura o la falta de ella muchas veces, el tráfico. Estábamos platicando con Justin hace un momentito, sí, estamos viendo este fondo acá y yo ya estaba estresado del tráfico ahí mismo en la pantalla, así de sensibles somos. Además, he desarrollado una teología escatológica alrededor del tráfico y he dicho que el infierno es una gran fila de tráfico que no se mueve nunca, eternamente y para siempre, no va a ningún lado, ¿sí? Donde el aire acondicionado no sirve, me quedé sin batería en el teléfono, el radio no entra y no puedo bajar la ventana. Eso es el infierno. O sea, y estoy seguro que si tú sales a predicar con eso, la gente se va a convertir. O sea, yo sé. Sí. Ahora, estábamos en Inglaterra cuando me hicieron esa pregunta. Y estábamos curiosamente, habíamos salido a caminar. Los ingleses caminan mucho, ¿sí? Es impresionante, ¿sí? El hermano Steve nos tenía todos nerviosos porque él decidió: ¿y por qué me van a ir a traer a mi hotel? Puedo caminar. Y decidió caminar por las calles de Guatemala mientras miraba en su teléfono la dirección para llegar acá. Y todo el equipo de intercesión del evento dobló sus rodillas por un momentito por él. Pues habíamos salido a caminar y miren, salimos a caminar a un lugar precioso. Era un parque natural, caminamos 1 hora y el parque no se acabó, ¿sí? Natural a media ciudad. Es un lugar precioso. Llegamos a una represa
hermosa agua cristalina, sí, una tras otra, caminando en la naturaleza. Era un lugar precioso y honestamente todo esto pasó en segundos en mi mente. Mientras él me preguntó qué más de tu país, por un momentito consideré y dije, podría vivir en otro país, sí, por un momentito. Y por eso comencé aclarando que amo a mi país con todo mi corazón. Pero por un momentito lo consideré y hasta comencé a hacer números en mi mente, sí. ¿Qué costaría vivir en otro país? Y si uno hace, y si uno vende. Y entonces comencé a hacer todos esos números. Y es más, en medio de todo esto, otro pastor se metió a la conversación y me hizo una propuesta indecorosa, ¿sí? Y me dice el pastor: Francisco, yo estoy a punto de mudarme a Estados Unidos. ¿Por qué no te mudas conmigo y plantemos una iglesia allá? Sí, yo predico en portugués, me dice él, tú predicas en español, nos tomamos turnos para predicar en inglés. Una iglesia multicultural. Y de repente, en medio de todo eso, donde tuve que reaccionar y decir, no, aléjate de mí, Satanás. O sea, en medio de todo eso, en medio de toda esta conversación, el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Entonces comenzó a redarguir mi corazón, a recordar el amor que Él había puesto por mi país, en Él, por nuestra gente, y por el simple hecho de que la palabra de Dios dice que Él es el que escogió nuestros tiempos y determinó los límites de nuestra habitación. Y Dios confrontó mi corazón grandemente en muchas maneras. Todo esto en segundos. Me confrontó por la comodidad y la indiferencia que a veces padecemos. Me confrontó por a veces tener un corazón juicioso en lugar de uno intercesor que está doblando rodilla por su nación. Y me retó a creerle. Me retó a creerle a Él que si somos más agresivos, más intencionales en la proclamación del Evangelio, el mensaje glorioso de la salvación del pecador, el mensaje del amor de Dios que viéndonos en pecado decidió intervenir para salvarnos, que si somos más agresivos en eso, en ese mensaje es el único lugar, como Justin hablaba, donde podemos transformar corazones y por lo tanto podemos transformar naciones enteras. Y Dios comenzó otra vez a retarme y me llevó de regreso a un pasaje en el libro de los Salmos, en Salmos 33, versículo número 12. La palabra de Dios dice así y nos dice: bendita la nación, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí mismo. Y en ese momento pude, todo esto en segundos en mi mente, es increíble cómo funciona la mente. En segundos pasó todo esto y en ese momento pude voltearme con los otros pastores y de verdad aseverar de todo corazón que aunque mi país no es perfecto, es mío. Es el lugar donde Dios me puso y amo a nuestra gente, amo estar acá y anhelo verlo transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Anhelo ver a Guatemala transformada por el Evangelio de Jesucristo para la gloria de Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vemos esta transformación? ¿Cómo comenzamos a ver eso? El día de hoy los quiero llevar un pasaje y va a ser una lectura larga. Vamos a leer un capítulo entero del libro de los Hechos. Va a ser una lectura un poco larga, pero es una lectura, un pasaje donde podemos ver el poder transformador del Evangelio sobre una ciudad, el poder transformador de la palabra de Dios sobre una región, sobre una nación, y lo que Dios puede hacer por medio de un grupo pequeño, por un grupo pequeño de personas, pero fiel, de discípulos que hacen lo que tienen que hacer. Veremos cómo el Evangelio trae arrepentimiento, cómo el Evangelio trae confesión de pecados, cómo el Evangelio nos ayuda a abandonar viejos hábitos, a dejar viejos ídolos, y cómo una nación entera es transformada porque un grupo pequeño de personas se atrevieron a tomar ese mensaje, a hacerlo suyo y a proclamarlo con pasión, llamando al pueblo al arrepentimiento. Así que acompáñenme, Hechos capítulo número 19.
Hechos capítulo número 19 nos narra a nosotros la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso, ¿sí? Y comienza diciendo así, vamos a comenzar en el versículo número 1. Dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. El apóstol Pablo llega a este lugar y dice que lo primero que hace es busca unos discípulos y hace una pregunta que podría ser un poquito extraña, ¿sí? Y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, no me voy a meter en problemas, no hoy, otro día sí, pero hoy no. No me voy a meter en problemas sobre si alguien puede ser creyente sin tener el Espíritu Santo. No me voy a meter a eso el día de hoy. Si el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia separada de la conversión. Estamos buscando el momento para tener esa conversación. Sí, ese es tema para otro día, para otra conferencia. Pero lo que sí quiero que nosotros sepamos, lo que sí quiero que nosotros veamos en medio de todo esto, y esto es una de las cosas que Acts 29 atesora como uno de nuestros pilares y como una de nuestras distintivas doctrinales, es que necesitamos el poder, necesitamos la obra del Espíritu Santo para toda la vida y ministerio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos correr a Dios y clamar a Dios, clamar que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros, en nuestros ministerios, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, recordándole a las personas las palabras de Jesucristo, llevándolos al arrepentimiento y trayendo salvación en medio de las personas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo, porque al final del día, no importa dónde caigas en temas de dones espirituales, están vigentes, no están vigentes, eso no es el punto del día de hoy. Al final del día, nadie, dice la palabra de Dios, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo sabía esto. Y cuando Pablo entra a la ciudad, lo primero que hace es asegurarse que los creyentes estén llenos y empoderados por el Espíritu Santo para la obra del ministerio. Porque solo el poder del Espíritu Santo puede traer el arrepentimiento, que nos va a guiar hacia la presencia de Dios, llevar a los pies de Cristo y eventualmente transformar una nación. Y yo necesito preguntar hoy como Pablo: ¿recibimos el Espíritu Santo cuando creímos? Y otras, no me voy a meter en eso. Yo creo que sí, personalmente creo que sí. Sin embargo, pregunto: ¿estás activamente buscando la presencia y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida y ministerio? Yo oro para ustedes y para mí. Yo oro que no nos volvamos demasiado cómodos como para dejar de orar apasionadamente por esto. Yo oro que no nos volvamos demasiado tan reformados, dirían algunos, que entonces perdamos la motivación para orar. Y yo creo que necesitamos urgentemente, desesperadamente, la presencia del Espíritu Santo para toda la vida y para todo el ministerio, porque sin Él nadie puede llamar a Jesús Señor. Y sigue la historia. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Este es nuestro llamado. Esto es lo que estamos llamados a hacer. Debemos discutir, debemos persuadir, debemos predicar, debemos proclamar a la gente a nuestro alrededor sobre el reino de Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sí? No tenemos que ser expertos predicadores. No tenemos que ser grandes teólogos para hacer esto.
La Biblia nos narra ocasiones. Puede ser tan simple como decir, yo no sé nada, pero una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. ¿Sí? Y Él lo hizo. No tenemos que ser expertos predicadores para hacerlo. Lo que sí tenemos que hacer, lo que sí tenemos que tener es la convicción de que solo Cristo nos puede salvar y que nuestros amigos lo necesitan también, que nuestra nación lo necesita también. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios en otro pasaje, en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 20. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice, así que hermanos, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores como que Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y miren, este pasaje a mí me impacta, porque nuestra reconciliación con Dios es tan importante para Dios, que no solo dio a su Hijo para morir por nosotros, levantó a su iglesia para que por medio de ella roguemos, imploremos al mundo, reconcíliense con Dios. Esto es importante para ustedes, esto es importante para nosotros. Y saben, a menos que estemos convencidos de la urgencia de esto, no lo vamos a hacer. A menos que estemos convencidos de la urgencia y de la necesidad de que Jesús y el conocimiento de que Jesús es el único camino, no lo vamos a hacer. Si hay una parte de tu corazón que todavía cree, aunque sea en un pedacito, que al final del día todos van a ser salvos, ¿sí? Que al final del día Dios va a decir, pasen adelante, pues se está bromeando, ¿no? O sea, si hay una parte de no, lo digo en serio. ¿Saben por qué? Porque cada cierto tiempo ese pensamiento viene a mi mente. Y si tú no has luchado con ese pensamiento, Dios te bendiga, o sea, necesitamos platicar. Pero creo que todos en algún momento hemos luchado con el pensamiento de que en algún momento quizás Dios diga, pues, no lo va a condenar, pues, pasen todos adelante. Y si hay una parte de nosotros que cree eso todavía, si hay una parte de nosotros que cree que al final todos se van a salvar, primero, no has entendido la gravedad de tu propio pecado delante de Dios. No hemos entendido la gravedad de nuestro propio pecado delante de Dios. Y segundo, quizás tienes una buena idea de cómo funciona el amor de Dios, pero no tienes idea de cómo funciona la justicia de Dios. Dios es un Dios amoroso, pero es un juez justo. Necesitamos el entendimiento y la urgencia que viene con ese entendimiento de saber Jesús es el único camino. Así que voy a discutir, voy a argumentar, voy a implorar con denuedo, persuadirlos acerca del reino de Dios, acerca del evangelio y de su necesidad de arrepentirse de sus pecados. Capítulos anteriores, el apóstol Pablo lo puso muy claro y nos dijo, sí, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y hasta que esto no se vuelva algo que quema tu interior, hasta que esto no se vuelva algo que te consume por dentro, sabiendo que si la gente se muere sin Cristo se va a perder eternamente, no vas a persuadir, implorar, rogar a aquellos. No vas a doblar rodilla, clamando, diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo venga y a través de mí traiga convicción, porque esta gente lo necesita. Pablo pasó 3 meses discutiendo, persuadiendo, implorando. Mira, necesitamos buscar oportunidades para compartir el evangelio. Yo no sé cómo era cuando tú te recién convertiste, yo sé cómo era yo, ¿sí? Pablo se fue a meter a la sinagoga, valiente el hombre. Se fue a meter a la sinagoga, pidió la palabra, en medio de todo les dijo, les voy a hablar de algo que van a apedrear por ello, pero entonces los voy a hablar, ¿sí? Yo me recuerdo, yo recién había conocido al Señor. Estaba apasionado por el Señor. Todas las mañanas había un tiempo era una intercesión delante del Señor, clamando, diciendo, Señor, dame una oportunidad para proclamar el evangelio a alguien hoy. Y miren, increíble, el Señor me daba la oportunidad todos los días de proclamar el evangelio a alguien. Recuerdo ir a una boda, una vez estábamos en la boda, en la mesa, había licor, había gente bailando, había trago, había gran parranda. Y ahí estaba yo con el director de la orquesta que se había tomado 30 minutos de descanso, hablándole el evangelio antes de que él subiera a cantar otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que oraste?
Señor, dame una oportunidad para compartir el evangelio hoy. El pastor Matt Chandler cuenta, ha contado en otras ocasiones, no lo hizo ayer, pero él cuenta una historia que la cuenta en chiste, pero me pareció tan confrontadora para mí. Él cuenta que una vez estaba en su casa, ve que algunos vecinos se están mudando. Llegan los vecinos, se mudan a un par de casas de él, y al día siguiente él llega y les toca la puerta, se va a presentar: hola, soy tu vecino de aquí enfrente, soy pastor. Eventualmente te voy a compartir el evangelio, así que me encantaría que nos juntáramos a cenar para que pueda hacerlo. Pablo le pide a Timoteo en su última carta, en 2 Timoteo. Muchos creen que es la última carta que Pablo escribió antes de morir. Y le dice: te imploro que prediques la palabra. 2 Timoteo 4:2, perdón. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estoy buscando el tiempo correcto. Está a tiempo y fuera de tiempo. No estoy diciendo que no seas sabio. Pero necesitamos que la urgencia de la necesidad de que las personas conozcan el evangelio queme nuestro corazón. El apóstol Pablo pasó 3 meses platicando, discutiendo con ellos. Y después, miren, versículo número 9, pasó lo que te va a pasar a ti, lo que me ha pasado a mí y lo que nos va a pasar a todos en algún momento. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Déjame decirte algo que creo que ya sabes, pero igual necesito decírtelo. No todos van a creer. Eso sí es. No todos van a creer cuando tú les hables. No te frustres. Aquellos a quien Dios ha elegido van a responder. Y quizás alguno que no respondió no era el tiempo, pero Dios sí lo eligió y solo tienes que insistir. Hace 5 años, más o menos, este mes se cumplen 5 años, mi madre murió muy repentinamente, muy inesperadamente. Un día estaba bien, al día siguiente se murió. Y toda la familia nos agarró por sorpresa. Y bueno, vino la familia y la enterramos, y vino mi abuelo. Mi abuelo tenía en aquel entonces como haber tenido 94, 95 años. Y estábamos todos cargados por la muerte de mi mamá. Y un día recibo una llamada. Mi abuelo vivía en Estados Unidos. Recibo una llamada de mi hermano y me dice: gordo, así me dicen a mí, gordo, necesitamos hablarle a papá Meme del evangelio. Vamos a hablarle. Cuando es con familia, como que da más nervio, ¿verdad? Pero uno se envalentona uno al otro, no sé. Vamos pues, démosle pues. Y fuimos. Y lo agarramos en la cocina de la casa de mi papá. Él había llegado a consolar a mi papá. Y cuando estábamos ahí, comenzamos a compartir el evangelio. Sacamos todo el arsenal. Y si hoy se muere usted, ¿a dónde se iría? O sea, ustedes saben todas esas, ¿verdad? O sea, sacamos todo el arsenal. Y me recuerdo, su esposa se quebrantó, recibió a Jesús, y él solo me dijo: gracias, mijito, pero yo sí no. Tengo 95 años, o sea, si para alguien la realidad de que si mañana te morís podía ser cierto, era para él, o sea. Y no gracias, mijo, y no gracias, mijo, y se fue. Y nos quedamos cargados. Un tiempo después tuve la oportunidad de viajar a Washington, donde él vivía, y le compartí el evangelio, y no gracias, mijito. Y hace 2 años regresó a Guatemala. Y un día me llama mi papá y me dice: mijo, venite a la oficina, estamos hablando con tu abuelo.
salí corriendo, dejé todo tirado, llegué para allá y el Señor me dio la forma. Él era economista, comenzamos a hablar de las deudas y las tarjetas de crédito y cómo si haces el pago mínimo nunca vas a salir de la deuda y así es con nuestro pecado, que aunque hagamos buenas horas es solo el pago mínimo y nunca vamos a salir, es más, nos vamos a endeudar más. Y lo entendió, y en ese momento sus ojos fueron abiertos y recibe a Jesús. Y les pongo en el chat de la familia: hey, papá, me recibió a Jesús. Y todos dijeron: ya se va a morir. Tres días después murió. Predica, implora, discute, redarguye, ¿sí? Y si te rechazan, si se endurecen, vuelve a hacerlo. No asumas: me dijo que no, no es de los elegidos. Hay un tiempo también para eso. Y sin embargo dice Pablo que algunos se endurecieron y se apartaron, ¿sí? Entonces Pablo toma a sus discípulos y les dice: ¿saben qué? Nos vamos a ir a la escuela de uno llamado Tirano. Vamos a capacitarnos, vamos a entrenarnos, vamos a estudiar de apología, vamos a ver estrategias de evangelismo, vamos no sé, a hacer la pulserita y vamos masivamente para que todos sepan que el rojo, la sangre, el negro, el pecado y todo. O sea, y van y toman un tiempo y se entrenan, se capacitan, ¿sí? Porque sabes, no depende de ti convencer a las personas, no depende de ti, solo el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Pero sí depende de ti el encontrar un grupo de creyentes que se exhorten mutuamente, que crezcan juntos, que aprendan, sean discipulados y que se conviertan en evangelistas más efectivos. Y Pablo agarra a sus discípulos, se los lleva, se van a entrenar. ¿Sí? Matt, el día de ayer, en el panel de preguntas, alguien le preguntó: ¿por qué vemos que las iglesias crecen de número y no cambia la gente? Él dijo: lo que tenemos es un problema de discipulado. Necesitamos ser discipulados y necesitamos discipular a otros. Necesitamos tomar el tiempo de compartir nuestra vida con otros, pulirnos, pulir las asperezas de nuestro carácter, de nuestro corazón y de nuestra estrategia. Necesitamos crecer en doctrina, necesitamos crecer en sabiduría, necesitamos crecer en cómo lo compartimos, necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios y del uso de los dones que Dios ha puesto en nuestro corazón y las estrategias para proclamar el evangelio de una manera más efectiva. Pablo no se lavó solo las manos. Lo rechazaron, fue con sus discípulos, se capacitaron y su capacitación fue tal que no solo predicaron en Éfeso. Decía ahí que al cabo de 2 años, sin internet, sin Twitter y Facebook, sin nada de eso, 2 años, dice: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Necesitas tener paciencia, necesitas insistir. Mientras compartes tu vida con otros y eres discipulado, tienes que seguir trabajando. No hay tales de: ahorita estoy estudiando y ya después voy a compartir la palabra. No, estudio, comparto, estudio. Y todo el tiempo, o sea, durante 2 años ellos se capacitaron y en 2 años la palabra llegó a toda Asia. Toda. Quizás vas a ser rechazados por unos, quizás va a haber fruto en otros, pero seguimos compartiendo el evangelio, creyendo que toda palabra de Dios va a cumplir el propósito con el cual fue enviada. Versículo número 11 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, quizás en medio de nosotros hay algunos que luchan con el tema de los dones espirituales. ¿Será que todavía están vigentes? ¿Será que no? ¿Será que eran solo para los apóstoles y para la era apostólica? ¿Será que fueron dados solo para el establecer la iglesia mientras venía la palabra escrita y la iglesia? Para otro día, para otro tiempo. Solo déjenme decirles, aunque no me voy a meter a eso hoy, a mí me encantaría ver a Dios obrar con ese poder
por medio de la predicación en mi ministerio, ¿no? Me encantaría ver que mis visitas a los hospitales fueran más que solo llevar consuelo mientras esperamos a que se muera el enfermo. Me encantaría poder ir a un hospital y no solo hablar de la soberanía de Dios por aquello que sí se me muera, sino poder, como hacía Pablo, levántate y deja de estar enfermo y ordenar. O sea, me encantaría. No estamos ahí ni cerca, pero lo que sí puedo ver es que en las Escrituras, cuando había una dureza de corazón, los corazones, una dureza de los corazones, Dios hacía cosas impresionantes para transformar aún al corazón más duro. Lo hizo con Tomás. ¿Se recuerdan de Tomás? Hasta no ver, no creer. Hasta que yo no meta mis dedos en la llaga. Tomás. Jesús entra por la puerta, pasa a todos, para lo cual imagino que en ese momento Tomás dijo así como que, o sea, Tomás, no, ya vi, no, toca, o sea, y sea creyente, no incrédulo. Lo hizo con Juan el Bautista. O sea, después de que Juan el Bautista había visto el cielo abrirse, el Espíritu Santo descender como paloma y una voz que decía: este es mi hijo amado, a él, a oír, a mi hijo amado en quien tengo complacencia. Después de que Juan recibió la revelación del cielo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de repente lo meten preso y la vida se le viene abajo, su ministerio se acaba y está a punto de enfrentar la muerte y le entra la duda. Entonces agarras uno de sus discípulos y dices: mira, anda con Jesús y preguntarle si Él es el que estábamos esperando o esperamos a otro. Y no que el Cordero de Dios. Anda con Jesús porque... Y Jesús le manda: van a decirle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo hizo con Elías y los profetas de Baal. El Dios que responda con señal, ese sea Dios. Fuego cae del cielo, lame la ofrenda. No sé dónde estás tú, pero yo me pregunto a mí mismo: ¿por qué no creer que lo puedes seguir haciendo? Yo lo único que sé es que Dios nos dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y mi anhelo es que quizás, como los discípulos, que conforme ellos predicaban las palabras, su palabra, Dios respaldaba las palabras con algo que rompía la coraza detrás del corazón aún más duro. Versículo número 13, dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. ¿No les parece simpático solo ese término? Ya ahí, así como que Ghostbusters, así, judíos, exorcistas, yo hasta puedo imaginarme el soundtrack así de fondo, cuando ellos salían en su camello con, no sé, con alguna especie de luz persiguiendo. Algunos judíos, exorcistas, perdón, sí, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Imagínense esto, el echar demonios está chilero. Vimos que Pablo lo ha hecho bien y les dice, él ora y al final dicen el nombre de Jesús. Y como dicen, entonces así oramos muchos, ¿o no? Creemos que orar en el nombre de Jesús es decir en el nombre de Jesús amén al final de la oración. Pero dice, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro, y miren esta oración, esto sería una buena película, sí, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, y esto quiero que se diga en mi tumba, dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El demonio dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo no sé, esta historia a mí me causa un poco de risa, ¿no? O sea, pero en medio de la risa me sospecho que quizás sería la historia de muchos de nosotros. Estos Ghostbusters, estos exorcistas ambulantes, no conocían a Jesús, no entendían el evangelio. Jesús era para ellos algo que habían escuchado y de cuyo poder querían experimentar, pero no lo conocían. Este era el Jesús de alguien más, era el Jesús de Pablo. Es importante que cuando hablemos de Jesús, es importante que cuando nosotros hablemos de Jesús, que sea nuestro Jesús. No el Jesús de mis padres, de mi abuelita, del pastor, de la iglesia. ¿Sabes? Tú no eres cristiano porque vas a la iglesia. De la misma manera que no eres carro porque te sientas en un garage. O sea, no, necesitas. Este tiene que ser tu Jesús. Os conjuro en el nombre del Jesús que predica Pablo. ¡Pah! Torpe. O sea, no. Y lo que me sospecho es que eso sería la realidad de muchos acá. ¿Han oído el evangelio? ¿Han visto lo que hace? ¿Han estado sentados en iglesias quizás por años? Pero sigue siendo el Jesús de sus papás. Y sigue siendo el Jesús de sus amigos. Y sigue siendo el Jesús de tal y tal iglesia. Pero no lo han hecho propio. Si tú tratas de combatir contra el pecado, contra el enemigo, contra el diablo, si tú tratas de combatir contra el pecado en tu propia vida, con tus fuerzas te va a ir mal. Te va a ir mal. Y otras me impacta que los demonios sabían quién era Pablo. Solo así entre paréntesis. Sí, versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. No sé si la tunda que les dieron a estos hombres, ¿sí? o el hecho de que Pablo estaba predicando ahí, pero dice: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes? Cuando Dios está haciendo algo en ti, cuando has agarrado el evangelio, te has arraigado en él y lo proclamas con pasión, la gente se entera. La gente se da cuenta que algo está pasando en ese lugar. Y yo me preocupo cuando me he dado cuenta que personas trabajan en una empresa durante años juntos y de repente 10 años después descubren: tú sos creyente, yo también. Nos tomó 10 años que alguien se diera cuenta. ¿Quién se está dando cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Quién se está dando cuenta de lo que el evangelio ha hecho en tu corazón? Versículo 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabes cuáles son las evidencias de que el evangelio está echando raíz donde tú estás? Hay arrepentimiento y hay confesión de pecados. Hay arrepentimiento y hay confesión de pecados. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú verdaderamente entiendes el evangelio, verdaderamente entiendes que fuiste perdonado por el Dios del universo, que fuiste amado eternamente por el Dios del universo, que eres aceptado por el único que verdaderamente importa. Ahora puedo confesar mi debilidad, que si te caigo mal, ¿qué me importa? Él me ama, Él me acepta, eso es suficiente. Si de paso te caigo bien, gloria a Dios. Pero si no, puedo vivir sin eso. Cuando el evangelio ha tomado raíz, mi identidad no está en lo que los otros piensen, sino en lo que Él está haciendo en mí. Y entonces con libertad puedo llegar y decir: hermano, ¿podrías orar por mí? Estoy luchando con, no sé, con el enojo, con la mentira, con la pornografía. Estoy luchando. ¿Podrías orar por mí? ¿Y sabes qué es otra cosa que pasa? Cuando el evangelio está echando raíz, nadie se escandaliza. El hermano le dijo así a su esposa. Está luchando con la lujuria.
Porque cuando el evangelio echaba raíz, yo entiendo que tú y yo somos tan pecadores el uno como el otro. Y que solo porque tu pecado sea diferente que el mío no lo hace peor. A los pies de la cruz, dice el dicho, el terreno es plano. Y qué gloriosa es ver una comunidad donde hombres y mujeres pueden caminar en la luz, vulnerables, expuestos, confesando sus pecados, sabiendo que no solo no van a ser rechazados por su comunidad, sino van a encontrar el apoyo que necesitan para poder caminar en santidad. Ahora, no estamos a favor de la quema de libros, dicho sea de paso, pero sí a favor de la transformación de corazones que en arrepentimiento están dispuestos a hacer lo que sea por su Señor. Miren cómo termina, versículo 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esto es lo que hace el evangelio. Miren esto. El evangelio comienza a ser proclamado, las personas comienzan a entenderlo, comienzan a arrepentirse, los discípulos se capacitan, comienzan a trabajar en la obra, la palabra de Dios se comienza a esparcir, la gente se arrepiente. Y cuando la gente se arrepiente, miren qué increíble esto. Aquellos negocios que estaban basados en el pecado y en la idolatría comienzan a perder dinero. Sus ganancias se comienzan a venir para abajo. Este es mi sueño para Guatemala. Este es mi sueño para América Latina. Quiero que los negocios basados en el pecado cierren. ¿Sí? Quiero que los dioses que no son dioses sean destruidos. Quiero que la gente venga al Señor en arrepentimiento. Porque un grupo de creyentes llenos del Espíritu Santo, arraigados en el evangelio, apasionados por la proclamación del mismo, no pudieron quedarse callados aún en frente del rechazo. Tan anhelo ver la campaña de desprestigio, quizás algún día en contra del evangelio, que cervecerías aquí, porque le estamos costando ventas. Anhelo ver campañas de desprestigio que quizás bares y clubes y prostíbulos comiencen a sacar, porque resulta que se están quedando sin trabajo porque la gente está creyendo. ¿Saben? Conforme vemos al Señor hacer esto, me encantaría ver a la iglesia entrenando y capacitando a personas para después ser enviadas a otras ciudades y a otros países. Como decía aquí pasaron por Macedonia, por Acaya, por Roma, por diferentes lugares. Me encantaría ver iglesias en el proceso entrenando, capacitando personas para ser enviadas a otras ciudades y países con el mismo mensaje y el mismo poder, para que planten iglesias y hagan lo mismo que vemos nosotros que Dios puede hacer en una ciudad como Éfeso. Dios a través de la historia ha transformado naciones y ha transformado comunidades por medio del evangelio una y otra vez. Y me pareció apropiado que qué tal si tomamos un tiempo para terminar este evento simplemente levantando a nuestra nación y levantando a las naciones aquí representadas, para que el Señor traiga un avivamiento. ¿Saben qué es un avivamiento? Son personas entendiendo y conociendo el evangelio y volcándose en arrepentimiento delante de Él.